Paz y bien. La imagen del Cristo de San Damián es posiblemente la más reproducida en todo el mundo. Está presente en todas las iglesias y colegios franciscanos. La imagen original estaba en la ermita de San Damián, a las afueras de Asís, donde San Francisco iba a orar en sus tiempos de búsqueda. Un día San Francisco preguntó al Señor: «Señor, ¿qué quieres de mí?». Y recibió la respuesta de Cristo a través de esta imagen: «Francisco, ve y repara mi iglesia que amenaza ruina». En este vídeo quiero poner en valor la riqueza iconográfica de todos sus personajes y gestos. La crucifixión fue aplicada por asirios, fenicios y persas siglos antes de Cristo, atando o clavando a un condenado en una cruz de madera y dejado así hasta morir. Alejandro Magno trae este castigo a los países del Mediterráneo en el siglo IV a.C. A través de los fenicios y sobre todo de los cartagineses llega a Roma en el siglo III a.C. La crucifixión fue utilizada por los romanos hasta el año 337. La cruz fue el primer problema teológico al que se enfrentan los seguidores de Jesús. ¿Cómo explicar que el Mesías, el Hijo de Dios, ha muerto víctima de una ejecución tan humillante? La cruz pasa de ser una maldición a ser signo de salvación y de triunfo sobre el pecado y la muerte. Pero lleva su tiempo. Este hecho es narrado en todos los evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Uno de los testimonios más vivos y reales es el de Tomás, en Juan 20:25, que dice: «Si no veo las señales dejadas por los clavos en sus manos y no meto mi dedo en ellas, no creo». Cristo crucificado es el punto central de la predicación y enseñanza de los apóstoles. Dice San Pablo en 1 Corintios: «Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos». En el siglo V, ya abolida la pena de la crucifixión, los cristianos comienzan a representar a Cristo crucificado, y las primeras representaciones no manifiestan el sufrimiento en la cruz. Cristo está vivo, con los ojos abiertos, sin la cruz. La puerta de la iglesia de Santa Sabina, del año 420, en Roma, expresa un programa narrativo de la vida de Cristo, en el cual se incluye esta crucifixión sin cruz. Presenta a Cristo crucificado como Logos inmortal y Cristo crucificado vigilante. El Concilio de Éfeso, 431, en reacción al nestorianismo, afirma que el mismo Jesús que murió en la cruz es el Cristo resucitado. Y una imagen como esta viene a expresar esa unidad entre Jesús crucificado y Cristo resucitado. El ropaje de los crucificados es un sencillo taparrabo sin carga teológica ninguna. Cristo tiene melena y barba, a modo del arte greco-latino. Una cajita joyero de marfil de la misma década, 420-30, representa a Cristo crucificado vigilante. Originaria de la Italia septentrional, hoy se conserva en el British Museum de Londres. Está subrayando el triunfo de Jesús sobre la muerte. Representarlo sobre la cruz está diciendo a los creyentes que es hombre y Dios en una misma persona. Frente a la herejía de Nestorio, que afirmaba que una persona divina venía a ocupar y manejar una persona humana, el Concilio de Éfeso definió la maternidad divina de María, Theotokos, uniendo ambas naturalezas de Cristo en una única persona, doctrina que luego expresó el Concilio de Calcedonia del año 451. En el siglo V surge en Palestina otro foco de difusión del arte cristiano como expresión de nuestra fe, que además de decorar basílicas, ilustrar evangelios, Biblias, vasos sagrados, libros litúrgicos, se extiende por el imperio en diversos objetos pequeños que los peregrinos se llevan como reliquias. Y uno de los motivos que comienza a representarse es la crucifixión. La imagen de la crucifixión se multiplica en pequeñas aceiteras palestinas. A Cristo se le representa vestido de túnica. Cristo no está clavado en la cruz, queriendo expresar el triunfo de Cristo sobre la muerte, o quizás resaltar la divinidad de Cristo frente a la afirmación arriana de sola humanidad. Aquí nace esta vestidura de túnica que veremos siglos después en Europa. Entre las reliquias colocadas bajo el altar del Sancta Sanctorum de la Basílica de Letrán hay una pequeña caja de madera decorada con pinturas que algún peregrino habría traído de Tierra Santa. La tapa está decorada con 5 escenas en el orden en que un peregrino visita aquellos lugares: Natividad, Bautismo, Crucifixión, Marías en el Sepulcro y finalmente la Ascensión, con el Colegio Apostólico. Cristo va vestido con un colobium, una túnica sin mangas. Los ladrones llevan perizoma, un paño, a la cintura.
El colobium indica procedencia siria. Esta túnica hasta los pies, estrecha y sin mangas, o con mangas cortas, era usada en Roma por los hombres libres, después fue reservada a los senadores. Vino a ser vestidura de los diáconos. Del colobium se originan las actuales dalmáticas. En estas representaciones el colobium viene a significar el sacerdocio de Cristo. Muy diferente del escueto taparrabos con que lo representa el mundo romano, o del perizoma bizantino. María y Juan están en lados opuestos. Es una posición teológica que será definitoria del arte bizantino posterior, frente a la posición más descriptiva de estos dos personajes en nuestro Cristo de San Damián. Ya aquí en esta imagen aparecen Longinos y Estefatón, el primero con la lanza y el segundo con la esponja. Cristo está crucificado, pero apenas se intuye la cruz, que sí se representa en el nimbo. La crucifixión de tipo sirio es más descriptiva. Quiere mostrar la escena tal como sucedió, pero queriendo expresar la victoria de Cristo. Cristo es adulto, con barba y cabellos largos, está vestido con una larga túnica sin mangas, colobium, detalle claramente menos realista que la desnudez griega, pero que expresa la majestad sacerdotal y el misterio de Dios. El crucifijo sirio muestra victoria y glorificación, hombre y Dios, humilde y poderoso, víctima y vencedor. La tipología de barba y melena corta frente al rostro romano sin barba y al Cristo bizantino de abundante barba y melena también es de origen sirio. A su derecha están María y Juan, juntos, inseparables por la voluntad del mismo Jesús antes de morir. La posición de María y Juan al mismo lado derecho del crucificado es extraño en todo el arte bizantino y europeo, e incluso en otros ejemplos sirio, palestinense, Sinaí, donde aparecen uno a cada lado, en una posición más teológica, de intercesión, llamada deesis. Los personajes de Longinos, uniforme de soldado, y Estefatón, que suele representarse con túnica de judío, a ambos lados de la cruz, uno con la lanza y el otro con la esponja, son otra aportación siríaca a la iconografía cristológica. Por último, hay unos soldados jugando a los dados. Estos personajes desaparecerán pronto de la representación de la crucifixión. La inscripción de Pilato sobre la cabeza de Jesús, IHS Nazare Rex Iudeorum, está tomada del Evangelio de Juan y no de los sinópticos. Este detalle y el hecho de que María y Juan estén juntos en el mismo lado de la cruz indican la influencia del cuarto Evangelio en la representación siria de la crucifixión. Esta imagen pertenece al Evangelio sirio de Rabula, escrito en siríaco y en Siria oriental, en la ciudad de Zagba, en el 586, bajo la dirección del monje Rabula. La ascensión del Evangelio de Rabula muestra a Cristo en mandorla y rodeado por ángeles, que están llevando al cielo a los que aguardan la resurrección en el seno de Abraham. Cristo está de pie, nos bendice con su mano derecha, 2 dedos alzados y 3 recogidos. Un tema que también aparece en Siria en el siglo VI es este despertar de los muertos, a quienes también llega su redención. Nuestro Cristo de San Damián reproduce esta acción de los ángeles que llevan las almas de los difuntos al cielo, sin llevarlos en sus brazos, sino acompañándolos hacia Cristo. Estos caminan por su propio pie. Los difuntos que resucitan de su negro sepulcro para ir a Cristo también tienen aureola de santidad, porque son los justos que esperaban. Una curiosidad sobre la posición de la mano de Cristo en su bendición. Cristo bendice con su mano derecha en posición de las letras Istis y Cristo Christok. ¿Podría estar expresando la doble naturaleza de Cristo y la unidad de las tres personas de la Santísima Trinidad? En nuestro Cristo de San Damián esa posición le corresponde a la mano de Dios Padre, que bendice la Iglesia y acoge al Hijo en los cielos. En el año 544 se redescubre el mandilion o rostro de Edesa, que tiene que ver con la leyenda del rey Abgar V, que no cuento aquí para no alargar. La aparición de este rostro, que históricamente podría haber sido el de la sábana santa, imagen no hecha por manos humanas, conlleva una transformación del rostro de Cristo. Esta es la imagen del Pantocrátor que se conserva en Santa Catalina del Monte Sinaí, pintado en el siglo VI. Esta imagen sirvió de modelo a varias generaciones de artistas bizantinos y ortodoxos, como imagen canónica de Cristo. El Cristo de ojos abiertos de tipología siria se extiende por el sur de Europa. Traigo a este resumen una cubierta del libro del siglo VIII o IX
conservada en la Biblioteca de San Marcos de Venecia. También es estilo sirio, el colobium que viste Cristo. La representación siria del crucificado, con el colobium, llegó hasta Roma y quedó plasmada también en esta imagen del año 750 en la iglesia de Santa María la Antigua de Roma. Bizancio desarrolla una nueva actitud trascendente y plenamente espiritual que ensalza el mundo superior en detrimento del terrenal. Nuestro Cristo de San Damián y otras tablas de la época heredan del modelo bizantino su profundo simbolismo de divinidad, de expresión interior, de victoria y salvación. Entre los varios trípticos de marfil, prototipo del arte bizantino, está la pieza conservada en el Museo Británico sobre la crucifixión. Cristo es representado muerto. Ya no hay problemas teológicos sobre las dos naturalezas de Cristo. Prima la intención de mover al creyente a la piedad e identificación con Cristo. Hacia el siglo IX en Bizancio da paso a un Cristo desnudo y muerto, con la cabeza inclinada y el cuerpo ligeramente flexionado. Los ojos cerrados darán fe de la verdadera muerte humana de Cristo. El crucificado en Bizancio no presenta el realismo de la carne agotada y muerta, ni el dolor de la agonía. Muerto y sosegado, no ha perdido nada de su nobleza real y conserva su majestad, como dice San Juan Crisóstomo. Lo veo crucificado y lo llamo rey. Pongo en paralelo una imagen cuya similitud con este Cristo bizantino me llamó la atención cuando hice el Camino de Santiago y vi el Cristo románico de Torres del Río, en Navarra. Este hieratismo bizantino va dando paso a una mayor expresividad en la periferia de Bizancio, evolucionando hacia un arte gótico que introducirá las expresiones humanas en el arte. Dejo esta evolución para el final, para centrarme ahora en las influencias que nuestro Cristo de San Damián recibe del norte de Europa. A comienzos del siglo VIII tiene lugar el primero de los grandes renacimientos del arte en Europa Norte. 100 años antes de la invasión vikinga, en el reino anglo de Northumbria y especialmente en la isla sagrada de Lindisfarne, se había logrado una síntesis de las tres corrientes culturales principales, la tradición celta, la decoración germánica y el humanismo cristiano. Algunos misioneros, como Beda el Venerable, trajeron de sus viajes a Roma obras de arte y manuscritos, que eran copiados en los monasterios británicos e irlandeses, y su arte adaptado a los esquemas del norte. Traigo a este resumen una imagen curiosa de Cristo crucificado, del Evangelio de Lindisfarne, con el colobium de la tradición siria, muestra de la escuela ibérnico-sajona. El Evangelio fue traído después por monjes irlandeses al monasterio de St. Gallen, en Alemania, para rescatarlo de incursiones vikingas. Un detalle singular es que la sangre de Cristo salpica hasta el ojo de Longinos. Y otra curiosidad es que esta es la única imagen que he visto donde Longinos está a nuestra derecha y Estefatón a nuestra izquierda. Traigo ahora aquí una imagen de Cristo crucificado que Carlomagno regaló al Papa León III el año 800, a cambio de su coronación como emperador de los romanos. Esta pintura es un fresco pintado por Rafael y su escuela en 1516 representando esta coronación. El arte cristiano, en su esfuerzo por expresar en una misma representación la humanidad de Cristo que muere físicamente en la cruz y su divinidad inmortal, evitando oscurecer una de ellas para no ceder ante las herejías cristológicas, se expresa en esta imagen sobreponiendo ambos conceptos teológicos, representando un Cristo resucitado victorioso sobre otro Cristo muerto en cruz. Destaco que en la base de la cruz de Carlomagno se representan dos medias figuras de San Pedro y San Pablo. Estos dos santos se eliminan posteriormente en la difusión del tipo, que ubicará en este lugar a la serpiente. Pero lo destaco porque en nuestro Cristo de San Damián hay unos personajes sin identificar en la base de la imagen, que seguramente hagan referencia a los titulares de la Iglesia Universal y a los de la Iglesia local. Podrían ser Pedro, Pablo o también podrían ser San Rufino, San Damián. En los siglos IX y X proliferan los marfiles como tablas y como cubiertas de libros. Traigo aquí esta cubierta de marfil conservada hoy en Múnich, datada en torno al 850, vinculada a la escuela de palacio de Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno. Quiero destacar algunos personajes que repercuten en nuestro Cristo de San Damián y que delatan la influencia carolingia otoniana. Uno de estos personajes es Eclesia, un personaje cuya única misión en esta imagen es recoger la sangre de Cristo, que luego Eclesia la ofrecerá en el sacramento. La Eucaristía mira a Cristo. Nuestro Cristo de San Damián tiene la figura de Salomé mirando a Cristo, pero la influencia se ve especialmente en la figura de la sinagoga, que vuelve la mirada para no ver a Cristo. Nuestro Cristo de San Damián tiene la figura de María Magdalena en esa misma posición.
Aunque nuestra María Salomé no lleva un cáliz ni otro signo identificativo de la Eucaristía, tiene su mano derecha en la misma posición que Eucaristía, indicando la recepción y acogida de Cristo en el sacramento y en la fe. María Magdalena tiene su mano derecha, al igual que este icono del siglo IX, dirigida hacia el mundo, y su rostro vuelto lejos de Cristo. Aunque nosotros no podemos ver en esta figura a la sinagoga que rechaza a Cristo, porque el autor le puso nombre, María Magdalena, vemos en ella a la sinagoga y a todo el que viene a Cristo desde la increencia o el pecado, pues también Magdalena es redimida por la sangre de Cristo. En nuestro icono de San Damián hay un tercer personaje que es el centurión, que con su mano derecha confirma su fe en las dos naturalezas de Cristo y en la Trinidad. Luego vemos en qué momento aparece el centurión en esta iconografía de la crucifixión. En este otro icono de esos mismos años podemos ver a Eclesia sentada y con una torre en la cabeza, y al personaje de sinagoga yendo en dirección opuesta, ambas al mismo lado que están Salomé y Magdalena en nuestro icono de San Damián. Y vuelvo con esta imagen al monasterio de San Galen. Del año 870 data el crucificado de la cubierta del Evangelio de Lindó, con perizoma bizantino, herida en el costado, nimbo en forma de cruz, 4 clavos y con los ojos almendrados y abiertos, sobre una cruz de oro, la cruz de luz de la parusía, sobreponiendo el concepto iconográfico de su muerte en cruz sobre la cruz de la parusía, signo del retorno del Hijo del Hombre. Esta imagen está anticipando el Cristo en majestad, la cruz como triunfo, que se impondrá en la representación románica. Añade también la referencia a Eucaristía en la sangre que brota de las manos y costado formando racimos de uvas. La iconografía de los personajes es muy extraña. Las figuras de la Virgen María y San Juan son reflejo de los ángeles en tamaño y en postura. Y en la base hay otras dos figuras también volantes, contorneadas, que podrían ser Magdalena y la otra María. Quiero destacar de esta imagen la forma de los ángeles, cuyos cuerpos están curvados, como formando diversos círculos con sus miembros. Te pongo en paralelo un motivo decorativo que se multiplica en nuestro Cristo de San Damián en toda la periferia de la imagen, para poner en evidencia esta influencia carolingia. Esta misma forma de los ángeles se ve en otra tabla pintada coetánea en tiempo y espacio a nuestro Cristo de San Damián, que es el Cristo de Spoleto, datado en 1187, que parece estar copiando estos ángeles del Evangelio de Lindó. Por lo que estos ochos aparentemente decorativos que hay en la periferia de nuestro icono de San Damián están en la mente de su autor presentando una legión de ángeles que rodean a Cristo y a todos los redimidos por él. Y presento un marfil más. Este se conserva en Londres con menos personajes, pero quiero dejar ver el borde de hojas de acanto que nuestro Cristo de San Damián repite idénticas. Otra influencia del arte carolingio. Después del declive del Imperio carolingio, el Sacro Imperio Romano fue restablecido bajo la sajona dinastía otoniana. Modelos de origen en la antigüedad tardía, carolingios y bizantinos, que junto al expresionismo germánico da origen a un arte prerrománico germano u otoniano. El arte otoniano continúa mostrando al crucificado con los ojos abiertos, tal como hemos recibido de Siria. El perizoma, tal como hemos recibido de Bizancio. Los pies separados, que se conservan así todo el románico. Y el cuerpo erguido como sujetándose él mismo. 4 clavos a las manos y los pies. Entre los muchos ejemplos de esta época traigo solo la crucifixión de la placa de encuadernación denominada Adalberón II, de la ciudad francesa de Metz, datada en torno al año 1000. De abajo arriba presenta las personificaciones de la tierra, los océanos, a Longinos y Estefatón, a los santos saliendo de sus mausoleos circulares, a María y la Eucaristía Iglesia a la derecha de Cristo, y a Juan y a la sinagoga a su izquierda. Y finalmente 2 ángeles adorando el titulus crucis sobre el que está grabado Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esta es la cubierta del libro de la abadesa de Essen, llamada Teófano, el año 1039. En el centro de la cubierta está la crucifixión. Me llama la atención, destaco, que en este marfil Juan y sinagoga están en la misma posición que estarán Magdalena y Salomé en nuestro icono de San Damián. En el arte otoniano, el tema de Dios resucitado se transformó en el de Cristo sumo sacerdote sobre la cruz. El colobium sirio se transforma en una túnica con mangas, con los brazos abiertos, sin pesadez, con 4 clavos en manos y pies y ojos abiertos. El rostro no muestra signos de dolor ni sufrimiento para transmitir su soberanía y majestad. Presento esta imagen del evangeliario de Otón III de la década del 990,
similar a otra en el libro de Perícopas de Enrique II, su hijo. Muestra la crucifixión mezclando elementos de origen sirio como Longinos y Estefatón y los soldados que se reparten la túnica, personajes que habían desaparecido más allá del siglo VII. La posición de Juan y María en lados opuestos es una posición teológica más bizantina, llamada deesis, e introduce un elemento nuevo que es la túnica sacerdotal para vestir a Cristo. Este Cristo en majestad se extiende por el sur de Europa, especialmente en Italia y Cataluña, donde tenemos muchísimos ejemplares. El más famoso es la Majestad Batlló. Esta es la Majestad de Cristo en la Cruz, un anónimo catalán que se conserva en el Museo de Bilbao. La Majestad de Organyà del siglo XII. El Santo Volto de San Sepolcro. El Santo Volto de la Catedral de Lucca de 1200. Y dejo para el final la Santa Majestad de Caldes de Montbui, donde se ve claramente que las cabezas de estos Cristos, incluso de los que su cuerpo es alto relieve o medio bulto, pasan a ser de bulto redondo, esto es, una escultura tridimensional, para poder colocar sobre la cabeza una corona, signo de su triunfo sobre la cruz, Rey de Reyes y Sumo Sacerdote. Y así es como entramos en el románico. El románico se deja ver ya en el arte de la época otoniana, se impone a partir del siglo XI con un rostro sin expresión de dolor, simetría hierática y una intensa y expresiva estilización. 4 clavos, perizoma a la cintura, cuerpo vertical, brazos rectos, sin expresión de gravedad. Esta imagen en el Cristo del convento de las Clarisas de Astudillo, que en su día fue vendido a los americanos y está hoy en el MoMA de Nueva York. Traigo aquí el curioso Cristo románico de Oincio, junto a Samos, como ejemplo de la representación que a partir del siglo XII comienza a narrar la muerte, con los ojos cerrados, con expresión de muerte que irá dando paso al gótico sufriente, y la corona de rey y de gloria irá dando paso a la corona de espinas. Se conoce como ejemplo del protogótico esta imagen del Cristo de San Vicente en Sigüenza, que aun teniendo los ojos abiertos como en el románico, ya tiene solo 3 clavos como en el gótico. En el año 1098, Anselmo de Canterbury, en su famosa obra Cur Deus Homo, ¿Por qué Dios se hizo hombre?, prepara los presupuestos teológicos para una representación de Cristo sufriente y muero. La obra de San Anselmo toma la forma de un diálogo entre el maestro y su alumno Boso, quien le hace esta pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? Anselmo de Canterbury sostiene que el heroísmo del autosacrificio de Cristo satisface la infinita ofensa del pecado y así logra la redención para la humanidad. Pues solo el hombre Cristo puede amar lo que Dios quiere que amemos. Por eso es necesario que nosotros veamos al hombre Dios Cristo crucificado por nuestros pecados. Cristo ha sido necesario para nuestra redención y también es necesario que nosotros veamos con nuestros propios ojos el sacrificio en la cruz. Tipología que Bernardo de Claraval y sobre todo la mística franciscana potenciará en siglos posteriores, especialmente con la promoción del rezo del Vía Crucis. Retomo aquí el arte bizantino, pero ya en el año 1000 y en la periferia de Bizancio, para ver cómo su evolución también nos conduce al gótico. Antes de que Giotto inicie el arte gótico con la expresión de los sentimientos, de la humanidad de los cuerpos, de la perspectiva, ya se inician estas imágenes que vamos a ver ahora en torno al año 1000 en la periferia del arte bizantino. El Catolicón, o iglesia principal del monasterio de San Lucas de Fócida, Osios Lucas, en la Grecia continental, está decorada poco después del año 1000. Muestra un arte bizantino refinado en sus materiales, aunque sin la elegancia del entorno de la corte, con una mayor tendencia a la expresividad. Me interesa para mi objetivo destacar en esta iglesia el descenso de Cristo a los infiernos y su ascensión en la misma imagen. Sobre los grilletes del infierno se alza aferrando una cruz como estandarte de victoria, guiando a Adán y a Eva que salen de su tumba, mientras al otro lado David y Salomón se levantan de sus sarcófagos. Esa aureola de santos simboliza a todos los santos y justos que esperaban este día. En nuestro Cristo de San Damián tenemos los 2 personajes que salen de sus sepulcros, con aureola de santidad. Luego no son Adán y Eva, no son tampoco humanos en la escena de la crucifixión. Son los justos que esperaban este día de redención. También tiene en común con la ascensión del Cristo de San Damián la estola al aire y la cruz como estandarte. El Cristo que asciende en Osios Lucas tiene el mismo cabello y barba que nuestro Cristo que asciende en el icono de San Damián. Otro lugar que quiero traer aquí es la isla griega de Quíos, donde Constantino IX Monómaco construyó el monasterio de Nea Moni a mediados del siglo XI.
con un programa extraordinario de mosaicos con artistas traídos de Constantinopla, representando los grandes momentos de la vida de Cristo. Traigo aquí la representación de la crucifixión. En la crucifixión aparecen los mismos personajes acompañantes de Cristo en el momento de la crucifixión, aunque en distinta posición. Y esta imagen y otra en San Marcos de Venecia son las primeras crucifixiones donde he encontrado el personaje del centurión, en pie detrás de Juan, en posición similar a nuestro Cristo de San Damián, en cabeza y manos, salvo que no tiene el mismo escudo. Un detalle a destacar en esta crucifixión de San Marcos de Venecia, que ya es del siglo XII, es que detrás de María están todas las mujeres, todas las creyentes que reconocen a Jesús. Y detrás de Centurión, con ropajes no militares, están todos los hombres. Pueden ser discípulos, pueden ser apóstoles, todos los creyentes que también reconocen, al igual que Centurión, a Jesús. Y estos hombres los tenemos también en nuestro Cristo de San Damián. Nuestro Cristo de San Damián no fue único en su tipología. En esa época debía de haber escuelas, quizás en Florencia, quizás en Pisa, que representaban estos Cristos para las iglesias o colectivos de comerciantes que los encargaban. Hasta que llega el gótico, con la representación de Giotto, la promoción de los franciscanos del Vía Crucis y del Cristo sufriente. Y hasta aquí este resumen de la historia de la representación de la crucifixión, para situar a nuestro Cristo de San Damián en todas sus aportaciones históricas. Si alguien sabe de alguna imagen, me interesa especialmente hasta el gótico, de la crucifixión, agradezco me la envíe a fraidino@gmail.com. Paz y bien.